Vamos a concentrarnos hoy en esta primera parte en el tema de las provincias eclesiásticas y nos situamos de los cánones 431 al canon 434. Dice el canon 431 en el párrafo primero: para promover una acción pastoral común en varias diócesis vecinas según las circunstancias de las personas y de los lugares, y para que se fomenten de manera más adecuada las recíprocas relaciones entre los obispos diocesanos, las iglesias particulares se agruparán en provincias eclesiásticas delimitadas territorialmente. Parágrafo segundo. Como norma general, no habrá en adelante diócesis exentas. Por tanto, todas las diócesis y demás iglesias particulares que se encuentran dentro del territorio de una provincia eclesiástica deben adscribirse a esa provincia. Parágrafo tercero. Corresponde exclusivamente a la autoridad suprema de la Iglesia, oídos los obispos interesados, constituir, suprimir o cambiar las provincias eclesiásticas. Entonces, partamos de esa primera realidad. La provincia eclesiástica es una determinada demarcación o circunscripción eclesiástica territorial que va a agrupar varias iglesias particulares. Dentro de un ratico, pues vamos a mirar lo que son propiamente las iglesias particulares, que las identificamos con el nombre genérico de diócesis. Dentro de esa provincia hay una iglesia particular que es la que preside a las otras iglesias, y esa es la que se denomina la sede metropolitana, ocupada entonces por el arzobispo metropolitano. Las demás sedes se van a llamar sufragáneas, son sufragáneas de esa demarcación. Aquí, por ejemplo, nosotros juntamos normalmente Antioquia Chocó como realidades civiles, pero son las diócesis las que van a enmarcar la provincia. Cada diócesis, cada provincia entonces está presidida por una arquidiócesis. De modo que aquí en la arquidiócesis de Medellín, las diócesis sufragáneas son Caldas, Girardota, Jericó y Sonsón Río Negro. En cambio, las diócesis sufragáneas de la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia son Apartadó, Santa Rosa de Osos, Isminatadó y Quibdó. Pero desde siempre, digamos desde el último siglo, han caminado articuladas estas dos provincias eclesiásticas. En ocasiones especiales, pues digamos así que cada una organiza sus realidades, pero generalmente han trabajado juntas estas dos provincias de Antioquia y Chocó. ¿Cuáles son las funciones entonces que tiene una provincia eclesiástica? Podríamos delimitarlo como en estas dos grandes realidades. La primera es conseguir la coordinación de las actividades de las diferentes diócesis, o sea, del gobierno que tienen que realizar los obispos. Y segundo, configura en el oficio eclesiástico del arzobispo metropolitano una asistencia de tutela y de control jurídico, dándole una cierta jurisdicción sobre las otras diócesis. El arzobispo metropolitano es un primero entre iguales, un primo inter partes. Fíjense que el canon 432 dice en el párrafo primero: en la provincia eclesiástica tienen autoridad conforme a la norma de derecho el concilio provincial y el metropolitano. Parágrafo segundo: la provincia tiene de propio derecho personalidad jurídica, como ya lo habíamos visto también de los seminarios y como ya lo habíamos visto también de las conferencias episcopales. La realidad es que en la práctica, aquí en el caso de Antioquia Chocó, la provincia eclesiástica nunca ha funcionado esa personería jurídica. Pues organizar una personería jurídica, como ustedes lo pudieron ver en el libro primero de las normas generales, pues conlleva una serie de gastos y de personal operativo. Para la realidad de lo que tienen que hacer las provincias eclesiásticas no resulta necesaria propiamente esa figura. Ahora, ¿cuál es la tarea entonces que hace esa provincia eclesiástica? El canon 434 en cierta medida nos da respuesta a esa pregunta. Dice,
A la asamblea de los obispos de una región eclesiástica corresponde fomentar la cooperación y la común acción pastoral en la región. Sin embargo, las potestades que en los cánones de este código se atribuyen a las conferencias episcopales no competen a la referida asamblea, a no ser que la Santa Sede le concediera algunas de modo especial. Ahí es importante tener en cuenta como esa distinción, porque la provincia eclesiástica no se convierte en una pequeña conferencia episcopal, no lo es. La idea es, digámoslo así, más de tipo pastoral, la figura que tiene una provincia eclesiástica, porque los obispos que la conforman son los de una determinada realidad que tiene unas condiciones y unas características comunes. Pero también es importante que tengamos en cuenta que la provincia eclesiástica en sí misma no tiene ninguna potestad jurídica sobre las diócesis que le hacen parte. Tanto así que fíjense ustedes que cuando en la provincia eclesiástica se toman las decisiones frente, por ejemplo, a los aranceles que se deben cobrar en las parroquias, la provincia decide cuáles son los aranceles, pero luego cada obispo en su propia diócesis es el responsable de establecer mediante un decreto singular esos aranceles que van a regir. O sea, no es la provincia la que tiene una fuerza coercitiva, digámoslo así, sobre las diócesis, porque no lo tiene. Ahora, sí aparece de modo importante la figura del metropolitano. Como ya les dije, es el arzobispo de la arquidiócesis metropolitana. Y aquí vamos a encontrarnos, nosotros hay unos cánones del 435 al 438. ¿Cuál es propiamente la función que tiene el metropolitano? Fíjense, en el canon 435 se nos da esa claridad. Preside la provincia eclesiástica del metropolitano, que es a su vez arzobispo de la diócesis que le fue encomendada. Este oficio va anejo a una sede episcopal determinada o aprobada por el romano pontífice. Entonces ya sabemos, la presidencia de la provincia depende del arzobispo metropolitano. Ahora, ¿qué competencias tiene el arzobispo metropolitano frente a las diócesis sufragáneas? El canon 436 lo dice, parágrafo primero. En las diócesis sufragáneas compete al metropolitano, primero, vigilar que se conserven diligentemente la fe y la disciplina eclesiástica e informar al romano pontífice acerca de los abusos si los hubiera. Segundo, hacer la visita canónica si el sufragáneo la hubiera descuidado, con causa aprobada previamente por la sede apostólica. Tercero, designar al administrador diocesano a tenor de los cánones 421, parágrafo 2 y 425, parágrafo 3. Parágrafo segundo. Cuando lo requieran las circunstancias, el metropolitano puede recibir de la Santa Sede encargos y potestades peculiares que determinará el derecho particular, perdón, el derecho peculiar. Parágrafo tercero. Ninguna otra potestad de régimen compete al metropolitano sobre las diócesis sufragáneas, pero puede realizar funciones sagradas en todas las iglesias, igual que el obispo en su propia diócesis, advirtiendo previamente al obispo diocesano cuando se trate de la iglesia catedral. Eso es una prerrogativa que tiene el arzobispo metropolitano. Entonces miremos propiamente cuáles son como las tareas que tiene el arzobispo metropolitano frente a su provincia eclesiástica. La primera es el derecho de vigilancia, que se vigile que se conserve diligentemente la fe y la disciplina eclesiástica perdón, y debe informar del asunto al romano pontífice cuando se trate, por ejemplo, de una diócesis que está pasando por un momento realmente significativo o llamativo o preocupante en lo que tiene que ver con la fe y con la disciplina eclesiástica. Entonces tiene propiamente una labor de vigilancia. Lo segundo es hacer la visita canónica. La visita canónica consiste propiamente en una revisión, en una auditoría que se puede hacer sobre todas las entidades eclesiásticas, obviamente. El romano pontífice puede hacer la visita canónica en cualquier entidad eclesiástica del mundo. El obispo diocesano la podrá hacer sobre cualquier entidad eclesiástica
dentro de su jurisdicción, que tiene que ver con la realidad de su jurisdicción. El superior mayor de un instituto de vida consagrada, una sociedad de vida apostólica, la podrá hacer frente a su instituto, su propia realidad eclesial. Pero aquí la norma está diciendo de un modo especial, el metropolitano podrá hacer una visita canónica al sufragáneo si hubiera descuidado, si lo hubiera descuidado la diócesis, pero no lo podrá hacer a libre albedrío. Requiere la autorización previa de la sede apostólica para poder hacer esa visita en el momento de crisis de una determinada diócesis. El numeral 3 hace referencia a la designación del administrador diocesano. Cuando una diócesis queda vacante por renuncia o por traslado o por muerte del titular, el colegio de consultores se reúne y nombra al administrador diocesano. Sin embargo, la norma lo establece en el canon 421, parágrafo 1. El administrador diocesano, es decir, el que ha de regir temporalmente la diócesis, debe ser elegido por el colegio de consultores antes de 8 días a partir del momento en que éste reciba noticia de la vacante de la sede, sin perjuicio de lo que prescribe el canon 502, parágrafo 3. Parágrafo 2. Si por cualquier motivo, y ahí es donde entra el metropolitano, si por cualquier motivo el administrador diocesano no fuera legítimamente elegido dentro del plazo establecido, su designación, o sea, dentro del plazo de 8 días, su designación pasa al metropolitano. Y en caso de que la sede vacante sea precisamente la metropolitana o la metropolitana a la vez que una sufragánea, el obispo sufragáneo más antiguo según el orden de promoción será el responsable, simplemente, de esta tarea. Entonces vemos que ahí hay una realidad que es importante, en la cual vemos una función precisa que tiene el arzobispo metropolitano. Luego, el metropolitano también establece la norma en el parágrafo 437, parágrafo 1. En un plazo de 3 meses, a partir de la consagración episcopal o desde la provisión canónica, si ya hubiera sido consagrado, el metropolitano personalmente o por medio de un procurador está obligado a pedir al romano pontífice el palio, que es signo de la potestad de la que en comunión con la Iglesia romana se haya investido en su propia provincia. La figura del palio que ustedes ven que usa el arzobispo de Medellín. Parágrafo 2. El metropolitano puede usar el palio a tenor de las leyes litúrgicas en todas las iglesias de la provincia eclesiástica que preside, pero no fuera de ella, ni siquiera con el consentimiento del obispo diocesano. Parágrafo 3. El metropolitano necesita un nuevo palio si es trasladado a una sede metropolitana distinta. Vemos entonces la figura del metropolitano, que es el que va a presidir esa provincia eclesiástica. Y así vemos que esta realidad del obispo diocesano, perdón, del colegio episcopal, que por eso me he adelantado, ahora ya vamos a retroceder al orden de los cánones, a mirar la figura de la diócesis y del obispo, pero me interesaba era que viéramos aquellos elementos dentro de la colegialidad que existen en la iglesia, porque venimos tratando el colegio episcopal y vimos la figura del concilio ecuménico, y vimos la figura del sínodo de los obispos, vimos la figura de la conferencia episcopal. Por eso me parecía importante cerrar este ciclo, digámoslo así, dentro de la figura de la provincia eclesiástica. Hay otra figura que simplemente se las voy a mencionar, pero no la vamos a tratar en razón del tiempo, y es la figura de los concilios particulares. Y ustedes la pueden leer, va del canon 439 al canon 446. El concilio particular, la verdad es que es una figura poco usada en los últimos tiempos.
porque los concilios particulares pues tienen un carácter legislativo, como lo va a tener el concilio ecuménico, pero la verdad es que han sido en los últimos años muy poco usados. Pueden haber sínodos provinciales, pero como la misma figura que vale para el sínodo de los obispos, ustedes saben que el sínodo no tiene potestad legislativa. El sínodo es un momento de encuentro y de reflexión que produce un documento, pero no propiamente se equipara a un concilio. Fíjese usted que esa figura la encontramos nosotros, por ejemplo, en las conferencias del episcopado latinoamericano, como ha sido Río de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida. No son propiamente concilios particulares. Ellos, los obispos de una determinada zona, en este caso de América Latina y el Caribe, pues se reúnen, y eso que no todos, una representación, se reúnen y hacen una reflexión y producen un documento. Pero la manera de que ese documento tenga fuerza legislativa en una determinada diócesis es porque el obispo se la da si hubiera necesidad. Entonces, nosotros vemos que Aparecida, Puebla, Santo Domingo, en fin, son documentos que dan una serie de recomendaciones, muchas valiosas, sin duda, porque es una reflexión importante que se hace a nivel de la Iglesia de América Latina, pero no tiene el carácter de concilio particular como lo van a establecer estos cánones, porque hace mucho rato que no funciona esta figura. Sin embargo, es una figura canónica importante establecida por la Iglesia que tiene unas características que ustedes pueden encontrar precisamente en los cánones, pero que en este momento no está en uso. El día de mañana, pues seguramente la vamos a encontrar en mayor uso. Vamos a concentrarnos ahora en la figura propiamente de las iglesias particulares, que ya nos concentramos en una porción mucho más específica y nos vamos a situar a partir del canon 368. A partir del canon 368 encontramos nosotros el título sobre las iglesias particulares que se desarrolla en su generalidad hasta el canon 374 y luego ya vamos a hablar de los obispos diocesanos. El genérico entonces es iglesia particular, empezando por el canon 368, porque el canon 368 nos habla de la iglesia particular y luego vamos a ver el canon 369 que nos habla de la diócesis como genérico. Canon 368. Iglesias particulares en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia Católica una y única. Son principalmente las diócesis, a las que, si no se establece otra cosa, se asimila la prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la prefectura apostólica, así como la administración apostólica erigida de modo estable. Y el canon 369 dice, la diócesis es una porción del pueblo de Dios cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actual la Iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Vemos entonces que hay unas definiciones canónicas y hay unas definiciones o unas reflexiones, digámoslo así, de tipo eclesiológico. La iglesia está al servicio del pueblo de Dios y dentro de su organización particular cuenta con diversas personas, bien a nivel individual o bien a nivel colegial, que aportan al buen desarrollo de la tarea evangelizadora. Por eso nosotros vamos a encontrar dentro de la iglesia particular realidades personales y realidades colegiales, que las vamos a encontrar en el desarrollo, por ejemplo, propiamente de una diócesis. Nos encontramos ante una noción teológica, pues en rigor no existe un concepto canónico de iglesia particular, como en cambio sí hay un concepto canónico de diócesis.
Lo que existe es un uso terminológico de iglesia particular. Da lo que nos da claridad, digámoslo así, dentro de un contexto canónico. Lumen Gentium 23, por ejemplo, entiende por iglesia particular cada una de las comunidades de fieles autónomas presididas por el propio obispo. Y Orientalium Ecclesiarum, también del Concilio Vaticano II, entiende por iglesia particular el rito o la iglesia ritual. Posteriormente, el Código de Cánones de las Iglesias Orientales ya no usa más este título de iglesia particular. Ellos van a usar lo que para la Iglesia Latina es la diócesis, para la Iglesia Oriental Católica es la eparquía. No nos vamos a concentrar en eso. ¿Qué son entonces las iglesias particulares? Fíjense que en el canon 368 hace una distinción muy bonita, en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia Católica, que es una y única. Fíjense que esa es la figura. Entonces, por iglesia particular se entiende cada una de las comunidades de fieles cristianos, estructuradas sacramentalmente en torno al obispo, en la que se realiza la única iglesia de Cristo, haciéndose presente con todos sus elementos esenciales, empezando por el fundamental, que es que toda iglesia particular está presidida por un obispo diocesano, por un sucesor de los apóstoles. Ahí entra la figura de algunas iglesias, de acuerdo a su proceso de formación, en el cual no es un obispo el que las preside, es un presbítero, pero se trata de realidades eclesiales que van, digámoslo así, en crecimiento. Por eso, por ejemplo, una prefectura no está pensada para que permanentemente sea prefectura, sino que como prefectura pueda pasar a la figura de vicariato, y de vicariato pueda pasar a la figura de diócesis. Esa es la figura. Y ya en el vicariato sí cuenta con la figura de un obispo. El vicario apostólico es un obispo, en cambio el prefecto apostólico no lo es. Cada una de estas porciones, digámoslo así, de comunidades, porciones territoriales, que la mayoría de diócesis son territoriales, no podemos perder de vista que es, ante todo, una porción del pueblo de Dios, que se confía al obispo para ser apacentado, dice la norma, con la colaboración de el presbítero. Y eso lo va a traer también Christus Dominus en el número 11 del Concilio Vaticano II. ¿Cuáles son entonces las características, a modo general, que nosotros podemos encontrar en las iglesias particulares? ¿Qué características puede tener? Podríamos señalar estas. Primero, es una circunscripción eclesial. Son corporaciones no colegiales. Ustedes en el libro primero vieron la figura de fundaciones y corporaciones. Recordarán que las fundaciones nacen a partir de unos bienes, las corporaciones son las que conforman un grupo de personas jurídicas. Pues una iglesia particular es precisamente una corporación, porque hay un conjunto de personas jurídicas que la conforman. Cada parroquia, por ejemplo, es una persona jurídica. Cada colegio, cada seminario, cada entidad eclesiástica puede tener una personalidad jurídica. Por eso una diócesis es un conjunto de corporaciones, pero no colegiales. ¿Qué quiere decir? Que no es que todos están formando como una asociación de corporados donde todo el mundo tiene voz y voto, ¿no? Sino que es corporaciones sí, pero que tienen un único superior, que es el obispo diocesano o quien haga sus veces. En segundo lugar, otra característica de la iglesia particular es que es un centro de atribución de situaciones jurídicas. Es decir, la iglesia particular se convierte ella misma en un sujeto de derechos y deberes. Como ente responde por los derechos y por los deberes que tiene esa iglesia particular. Si miramos en el plano civil, la diócesis tiene un NIT y las parroquias tienen otro.
Por eso hay empleados de las parroquias, hay empleados de la arquidiócesis, en el caso de Medellín, o de la diócesis de Caldas, en el caso de una diócesis sufragánea. En otro lugar, como característica de la iglesia particular, es el elemento subjetivo. ¿Quiénes lo conforman? Conforman los bautizados y además, con unas características particulares, los ministros ordenados. O sea, hay un sustrato social en la iglesia, porque es el conjunto de fieles, fieles cristianos, unos fieles cristianos laicos, otros fieles cristianos clérigos, que conforman esa iglesia particular, que tiene entonces una formación jerárquica al interior de sí mismo. Esas son las características de la iglesia particular. Ahora, existen diversas categorías de circunscripciones eclesiásticas y yo les puedo señalar 3 categorías de circunscripciones eclesiásticas. La primera son las circunscripciones territoriales de régimen ordinario. Esas dependen de la Congregación para los Obispos. La segunda son las circunscripciones de territorio de misión que dependen de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Y finalmente, otras circunscripciones de carácter personal que dependen según los casos. Por ejemplo, aquí hay una diócesis para los maronitas, es toda Colombia. Hay un obispo encargado para aquellos de rito maronita. Que ustedes ven, el canon 368 nos hace la equiparación de esa iglesia particular, como principalmente es la diócesis, de la que ya nos vamos a concentrar a partir de este momento. Pero además advierte que se asimilan a la diócesis la prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la prefectura apostólica, así como la administración apostólica erigida de manera estable. El canon 370, entonces, nos hace alusión a ese primer grupo. Canon 370. La prelatura territorial o la abadía territorial es una determinada porción del pueblo de Dios, delimitada territorialmente, cuya atención se comienda por especiales circunstancias a un prelado o a un abad, que la rige como su pastor propio, del mismo modo que un obispo diocesano. Generalmente, no tiene que tener el carácter episcopal. Canon 371 nos habla ya de otra figura distinta, que es el vicariato apostólico o la prefectura apostólica. Y dice, el vicariato apostólico o la prefectura apostólica es una determinada porción del pueblo de Dios, que por circunstancias peculiares aún no se ha constituido como diócesis y se encomienda a la atención pastoral de un vicario apostólico o de un prefecto apostólico para que la rija en nombre del sumo pontífice. Fíjese que hay una vinculación especial y dependencia de la Santa Sede. Parágrafo segundo. La administración apostólica es una determinada porción del pueblo de Dios que por razones especiales y particularmente graves no es erigida como diócesis por el romano pontífice y cuya atención pastoral se comienda a un administrador apostólico que la rija en nombre del sumo pontífice. Démonos cuenta entonces que hace referencia a aquellas iglesias que están en formación y que en ese proceso de formación y configuración van a tener una tutela particular y especial directamente de la Santa Sede, como les decía ahorita, sea por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, por el número de fieles bautizados, por el número de comunidades religiosas, por el número de sacerdotes, por el número de diáconos, por el número de seminaristas, por el número de parroquias que puede tener. Entonces, va en un proceso o en una cierta gradualidad. Esa es la figura que nosotros vemos dentro del genérico de iglesias particulares. Pues centrémonos ahora sí entonces en la figura propiamente de la diócesis. Y nos encontramos nosotros a partir de esta realidad, con lo que ya leíamos ahorita en el canon 369. La diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la cooperación del presbiterio, de manera que
unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo, una, santa, católica y apostólica. Encontramos en este canon una serie de elementos que nos ayudan a comprender la figura jurídica misma de la diócesis. Lo primero es que la diócesis es una porción del pueblo de Dios, una porción. Si miramos, en cierta medida, la Iglesia Universal es el conjunto de las iglesias particulares, con el genérico de diócesis, sea porque es una arquidiócesis, sea porque es una diócesis, porque es un vicariato apostólico, o una prefectura apostólica, o una prelatura territorial, o una abadía territorial, pero es una iglesia particular que recibe como genérico el nombre de diócesis. Es ante todo un pueblo, es ante todo el pueblo de Dios. Ustedes seguramente han escuchado cómo los obispos que no son residenciales son obispos titulares. ¿Qué significa titulares? Que tienen un título, porque no se entiende un obispo sin una diócesis. Entonces, por eso, a los obispos que no son diocesanos, los obispos auxiliares, por ejemplo, los nuncios apostólicos o los obispos que tienen una función a nivel de la iglesia universal o a nivel de la iglesia colombiana, qué sé yo, que no tienen diócesis. Entonces los nombran obispos titulares de, y son diócesis que ya dejaron de existir. No porque dejara de existir el territorio, de hecho hay muchas diócesis que ya el desierto del Sahara se tragó, que son diócesis milenarias. La mayoría de esas diócesis que nosotros conocemos o que han tenido los obispos auxiliares Colombia, pues son de esa zona, porque obviamente se acabó, desapareció el pueblo. Pero aquí lo que interesa es que lo que se desaparece propiamente es el pueblo de Dios, porque no se nos puede olvidar, y lo mismo va a pasar en la parroquia, que la diócesis es una porción del pueblo de Dios. Ahora, esa porción del pueblo de Dios se encomienda al obispo y a para que con la cooperación del presbiterio pueda prestar un servicio de evangelización. Pero fíjense cómo advierte el canon. Con la cooperación del presbiterio, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituyan una iglesia particular. Entonces pone como centro el Evangelio y la Eucaristía. Que como dijo el Papa Benedicto en Eclesia de Eucaristía, la Eucaristía hace la iglesia hace la Eucaristía. Finalmente señala el canon. En esa diócesis está verdaderamente presente y actúa la iglesia de Cristo, que es una, santa, católica y apostólica. O sea, son las realidades propiamente demarcadas de la catolicidad. El canon 372 advierte entonces, parágrafos primero, como regla general, la porción del pueblo de Dios que constituye una diócesis u otra iglesia particular debe quedar circunscrita dentro de un territorio determinado, de manera que comprenda a todos los fieles que habitan en él. Parágrafo segundo. Sin embargo, cuando resulte útil a juicio de la autoridad suprema de la Iglesia, oídas las conferencias episcopales interesadas, pueden erigirse dentro del mismo territorio iglesias particulares distintas por razón del rito de los fieles o por otra razón semejante. Fíjense entonces que hay una realidad y es que por principio, y eso mismo va a pasar cuando veamos el tema de la parroquia, por principio la diócesis es territorial, está enmarcada dentro de un territorio y todos los residentes bautizados de ese territorio pertenecen a esa iglesia particular. Están circunscritos dentro de esa iglesia particular. Pasa, por ejemplo, con entidades canónicas existentes. Cuando se creó, por ejemplo, la diócesis de Caldas, toda esa diócesis pertenecía a la arquidiócesis de Medellín. La arquidiócesis de Medellín había creado las parroquias en Caldas,
Pero una vez que se crea la diócesis de Caldas, pues esas parroquias que fueron creadas en Medellín y esos sacerdotes que fueron ordenados para el clero de Medellín, automáticamente pasan a la diócesis que se creó, a esa diócesis particular. Lo vivió, por ejemplo, no hace mucho la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, porque una serie de parroquias que estaban a un costado del río Cauca, que pertenecían a Santa Rosa de Osos, por disposición del Papa, pasaron de la diócesis de Santa Rosa a la diócesis de Santa Fe de Antioquia. Todas las parroquias entonces pasan a la arquidiócesis de Santa Fe de Antioquia, incluidos los sacerdotes. Ya después supe que la Santa Sede les concedió un periodo de gracia. Los sacerdotes que se quisieran quedar en Santa Fe de Antioquia se podían quedar allá, los que se quisieran regresar para Santa Rosa se podían regresar para Santa Rosa. Pero es la realidad territorial. Sin embargo, el parágrafo segundo trae una salvedad. Cuando hayan circunstancias particulares dentro de una diócesis o parte de esa diócesis, puede ser creada otra diócesis en razón del rito. Pongamos este caso. Por ejemplo, hay una guerra en Ucrania en este momento y hay hay un gran grupo de migrantes ucranianos que se vienen para acá. Es tan grande el número que no basta con una parroquia para ellos. Se podía crear una parroquia de ese rito, pero entonces la Santa Sede puede crear una diócesis que puede abarcar 3 o 4 diócesis de las que existen actualmente en Antioquia, con el ánimo de que esas personas que pertenecen a ese rito particular puedan estar atendidas espiritual y pastoralmente. Ahora, ¿quién erige esa iglesia particular? ¿O quién la modifica? ¿O quién la suprime? Canon 373. Corresponde tan solo a la suprema autoridad el erigir iglesias particulares, las cuales, una vez que han sido legítimamente erigidas, gozan en virtud del mismo derecho de personalidad jurídica. Es solo la Santa Sede la que crea, modifica o suprime. Pero una vez creada esa personería jurídica, esa iglesia particular, ahí encontramos otra de esas realidades canónicas que gozan de personería jurídica ipso iure, es decir, por el mismo derecho se la concede. Como ya hemos tenido ocasión de hablar, por ejemplo, de los seminarios, o como hemos tenido ocasión de hablar de la conferencia episcopal, o como hemos tenido ocasión de hablar de la provincia eclesiástica. Ahora encontramos la figura de la diócesis y después encontraremos otras figuras como el caso de la parroquia. Una vez que se crea esa persona jurídica, esa realidad eclesiástica goza ella misma de personería jurídica. No se puede perder la personalidad jurídica de esa realidad. Vamos ahora al canon 374 en el parágrafo primero. Toda diócesis o cualquier otra iglesia particular debe dividirse en partes distintas o parroquias. Parágrafo segundo. Para facilitar la cura pastoral mediante una actividad común, varias parroquias cercanas entre sí pueden unirse en grupos peculiares como son los arciprestazgos. Fíjese que ya habíamos mencionado cómo una diócesis tiene una realidad territorial, pero ella misma no es una sola parroquia, no lo es. Una diócesis está conformada por un grupo de parroquias y ese grupo de parroquias son en su mayoría territoriales. También pueden existir parroquias personales. De hecho, aquí en Medellín las tenemos. Por ejemplo, la parroquia personal penitenciaria es una parroquia personal, quiere decir supera los límites, pero por norma general las parroquias son territoriales. Y vale lo mismo que decíamos ahora para la diócesis, aunque después vamos a hablar de la parroquia, pero vale lo mismo. Todas aquellas personas que están dentro de ese territorio pertenecen a esa determinada parroquia. Aquí lo que interesa en el canon, dentro del contexto en el que está, es porque nos está hablando de el modo en que se va organizando la iglesia particular o la diócesis. Está organizada por parroquias. Ahora, ¿cuántas parroquias tiene que tener una diócesis? La norma no lo dice ni lo puede decir, porque cada diócesis es una realidad
particular. Hay parroquias en el mundo que son más grandes que la misma arquidiócesis completa, por la territorialidad, pero no por el número de personas. Pero sí muestra la importancia de que haya una organización, unas circunscripciones, como lo vamos a ver más adelante, porque la figura de la parroquia es una figura muy antigua en la vida de la iglesia. Pero además, el parágrafo segundo advierte, aunque la diócesis esté dividida por parroquias, ese conjunto, un conjunto determinado de parroquias puede organizarse con otra nueva figura, que es la figura del arciprestazgo, que es el conjunto de un pequeño número de parroquias para que trabajen planes en conjunto. Dense cuenta, prácticamente la misma figura que a nivel del colegio episcopal existe con las provincias eclesiásticas, que es el conjunto de la arquidiócesis con las diócesis sufragáneas que hablamos antes, ahora en relación a el conjunto de parroquias con la figura del arcipreste, que es uno entre iguales que preside, motiva y anima la realidad de ese determinado arciprestazgo. Es entonces esta organización de la iglesia particular, la organización de la diócesis, una organización importante y significativa con el ánimo de poder favorecer la atención espiritual y pastoral del pueblo de Dios que reside en ese determinado territorio. Vamos ahora a pasar a la figura de lo que administra o el modo en el que se administra una iglesia particular. Concentrémonos ahora en la figura del obispo diocesano y nos situamos a partir del canon 375 hasta en los cánones 401, porque ya en el 402, porque ya en el 403 nos situamos en torno a la figura de obispos protectores y obispos auxiliares. Pero por ahora, centrémonos en esta primera figura de los obispos en general y luego de los obispos diocesanos. Vamos al canon 375 y dice la norma. Parágrafo primero. Los obispos que por institución divina son los sucesores de los apóstoles en virtud del Espíritu Santo que se les ha dado, son constituidos como pastores en la iglesia para que también ellos sean maestros de la doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros para el gobierno. Parágrafo segundo. Por la consagración episcopal, junto con la función de santificar, los obispos reciben las funciones de enseñar y regir, que sin embargo, por su misma naturaleza, solo pueden ser ejercidas en comunión jerárquica con la cabeza y con los miembros del colegio. Este primer canon nos sitúa frente a la realidad del episcopado, frente a la realidad del obispo en general. Ya a partir del canon 376, vamos a ver que aparecen una serie de distinciones. Por ejemplo, el 376 dice, se llaman diocesanos y explica quiénes. Por ahora, esta primera figura involucra unas dimensiones teológicas y unas dimensiones canónicas. Primero que nos muestra el canon es la realidad divina, la institución divina del episcopado. Pues los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y en virtud de que son los sucesores de los apóstoles, les corresponde en la iglesia el ejercicio pleno de la denominada triamúnera, la función de enseñar, por eso son maestros de doctrina, la función de santificar, por eso son sacerdotes del culto sagrado, y la función de gobernar. El canon los presenta como ministros para el gobierno. ¿De qué manera se asume? Se asume mediante la consagración episcopal y la comunión con los demás miembros del colegio, que es lo que el parágrafo segundo nos viene a señalar. Ahora bien, dentro de esa figura de los obispos aparecen una serie de realidades que ahora vamos a estudiar en cuanto a la iglesia particular.
Y la primera figura que aparece es precisamente la de la distinción que se hace de los diferentes obispos. Lo primero dice el canon 376. Se llaman diocesanos los obispos a los que se ha encomendado el cuidado de una diócesis. Los demás se denominan titulares. Esa distinción es importante en cuanto diocesano es solo el obispo que está al frente de una diócesis. Y vamos a concentrarnos ahora sí en el canon 381, porque ya ahí nos vamos a concentrar en la figura del obispo diocesano. Parágrafo primero. Al obispo diocesano compete en la diócesis que se le ha confiado toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral, exceptuadas aquellas causas que por el derecho o por decreto del sumo pontífice se reserven a la autoridad suprema o a otra autoridad eclesiástica. Parágrafo segundo. A no ser que por la naturaleza del asunto o por prescripción del derecho conste otra cosa, se equiparan en derecho al obispo diocesano aquellos que presiden otras comunidades de fieles de las que se trata en el canon 368. Vamos a concentrarnos primero en el parágrafo primero. Compete toda la potestad ordinaria, propia y además inmediata. Ya hemos reflexionado un poquito en torno a la figura de lo que es la potestad de régimen y cómo la potestad ordinaria, la potestad de régimen es ordinaria y esa potestad ordinaria puede ser propio vicaria. Y al obispo le compete la potestad ordinaria propia y además inmediata que se requiere para el ejercicio de su ministerio. Ya habíamos hecho la definición de estos conceptos cuando vimos la figura del romano pontífice. Potestad ordinaria en cuanto viene aneja al oficio. Potestad propia en cuanto le pertenece directamente, porque es el obispo. Él podrá dar una potestad vicaria, en el caso concreto, al vicario general, a los vicarios episcopales. Pero el obispo la tiene, el obispo diocesano, tiene una potestad ordinaria propia. No es el caso, por ejemplo, del obispo auxiliar. El obispo auxiliar en una diócesis debe ser nombrado como vicario, sea general o sea episcopal. Y en Medellín, por ejemplo, los obispos auxiliares que han existido son nombrados vicarios generales. Y en cuanto a vicarios generales, tienen una potestad ordinaria, pero no propia, sino vicaria. El arzobispo de Medellín, el obispo de Girardot, el obispo de Caldas, tiene una potestad ordinaria propia, en virtud de su oficio. La prueba está que si cesa el que tiene la autoridad, la potestad ordinaria propia, cesa el que tiene la potestad ordinaria vicaria. Es decir, si la sede queda vacante por algún motivo, cesa la potestad de los vicarios. ¿Cómo es entonces el ejercicio mismo del obispo que va realizándose en esa realidad? ¿Cómo es la posesión de la diócesis que ha de tomar el obispo? El canon 382 nos da esa claridad. Parágrafo primero. Quien ha sido promovido al episcopado no debe inmiscuirse en el ejercicio del oficio que se le confía antes de tomar posesión canónica de la diócesis. Puede, sin embargo, ejercer los oficios que ya tenía en la misma diócesis cuando fue promovido, sin perjuicio de lo establecido en el canon 409, parágrafo 2. Parágrafo segundo. A no ser que se halle legítimamente impedido, quien ha sido promovido al oficio del obispo diocesano debe tomar posesión canónica de su diócesis dentro del plazo de 4 meses a partir del momento en que recibió las letras apostólicas, si aún no había recibido la consagración episcopal, y dentro del plazo de 2 meses si ya estaba consagrado. Parágrafo tercero. El obispo toma posesión canónica de su diócesis tan pronto como en la misma diócesis, personalmente o por medio de un procurador, muestra las letras apostólicas al colegio de consultores, en presencia del canciller de la curia que levanta acta.
o en las diócesis de nueva erección, cuando hace conocedores de esas letras al clero y al pueblo presentes en la iglesia catedral, levantando acta el presbítero de mayor edad entre los que asisten. Parágrafo segundo. Es muy aconsejable que la toma de posesión canónica tenga lugar en la iglesia catedral, con un acto litúrgico al que asistan el clero y el pueblo. Este canon 382 nos da entonces claridades sobre el inicio de la función pastoral de un obispo en la propia diócesis. Lo primero que advierte es, solo se puede inmiscuir en los asuntos una vez que toma posesión de la diócesis. El parágrafo segundo fija sus plazos para la toma de posesión. Si el elegido obispo para una determinada diócesis no es todavía obispo, tiene 4 meses para tomar posesión de la diócesis. Dentro de esos 4 meses debe prever su ordenación episcopal y luego, obviamente, la toma de posesión dentro de los 4 meses. Si ya es obispo, entonces la norma solo le da el plazo de 2 meses desde que ha recibido la información, desde que ha recibido el nombramiento. Parágrafo tercero advierte cómo es esa toma de posesión, porque propiamente la toma de posesión se realiza ante el Colegio de Consultores en presencia del canciller. En el caso de que el canciller no haga parte del Colegio de Consultores, la norma prevé que esté. En el caso del momento actual que vive Medellín, el canciller hace parte del Colegio de Consultores. Pero también la norma prevé aquellas iglesias particulares que apenas están naciendo. Tanto no tienen ni colegio de consultores ni va a tener un canciller. Entonces, prevé que la figura del sacerdote de mayor edad entre los que asisten sea el que levanta acta de lo que allí está pasando. Finalmente, hay una recomendación, no es una orden, es una recomendación, porque las circunstancias pueden ser variadas, que es lo que menciona el parágrafo 4, es muy aconsejable que la toma de posesión canónica tenga lugar en la iglesia catedral con un acto litúrgico al que asista el clero y el pueblo. Luego vamos a encontrar nosotros entonces en una serie de derechos y de deberes que le corresponden al obispo diocesano. Podríamos decir, es como el estatuto del obispo diocesano, que nos lo van a desarrollar los cánones que siguen. Perfectamente ustedes pueden hacer lectura de ellos en su casa. Y yo les podría señalar como 12 realidades que la norma canónica va a establecer. Primera realidad, su acción pastoral debe extenderse a todos los fieles de la diócesis. Segundo, que lo trae el canon 383, han de fomentar el ecumenismo y han de atender a los no bautizados. Tercero, que lo trae el 384, han de ser solícitos con los presbíteros. De hecho, la norma dice el obispo diocesano atienda con peculiar solicitud a los presbíteros por la vinculación estrecha que el obispo tiene precisamente con los presbíteros. Acuérdense la definición que se hacía ahora sobre iglesia particular y diócesis, pues hacía referencia al trabajo que tiene el obispo junto con los presbíteros. Cuarto sería el fomento de las vocaciones, porque obviamente es el ejercicio que va a garantizarle a una iglesia particular el poder tener sacerdotes en el futuro, que puedan animar y orientar al pueblo de Dios. El canon 385 así lo establece, fomente el obispo diocesano con todas sus fuerzas las vocaciones, los diversos ministerios, a los diversos servicios, incluidos también aquellas vocaciones al ministerio laical, el servicio que los laicos pueden prestar. Quinto, prediquen personalmente con frecuencia. Sexto, cuide que se cumplan las prescripciones sobre el ministerio de la palabra. Séptimo, defiendan la integridad de la fe, reconociendo también la justa libertad en la investigación, que lo trae el 388. Octavo, promuevan la santidad de todos con su ejemplo, que lo trae el 387. Noveno, presida frecuentemente la Eucaristía.
Y ahí particularmente, mire, hay unas celebraciones especiales que al obispo le competen, o sea, las celebraciones de mayor fervor, incluso la misa pro populo. La misa pro populo es la misa que se celebra por el pueblo de Dios. Vamos a leer el canon 388, porque esa figura de la misa pro populo también es una realidad obligatoria para los párrocos. Dice el párrafo primero: una vez tomada posesión de la diócesis, el obispo diocesano debe aplicar por el pueblo que le está encomendado la misa de todos los domingos y otras fiestas de precepto en su región. Parágrafo segundo. Los días indicados en el parágrafo primero, el obispo debe personalmente celebrar y aplicar la misa por el pueblo. Y si no puede celebrarla por impedimento legítimo, la aplicará esos mismos días por medio de otro u otros días personalmente. Parágrafo tercero. El obispo, a quien, además de la propia, se encomiendan otras diócesis, incluso a título de administración, cumple este deber aplicando una sola misa por todo el pueblo que se le ha confiado. Parágrafo cuarto. El obispo que hubiera dejado de cumplir la obligación de la que se trata en los parágrafos 1 y 3 debe cuanto antes aplicar por el pueblo tantas misas cuantas hubiera dejado de ofrecer. O sea, es una figura que aparece para el obispo y aparece para los párrocos, la figura de la celebración de la misa pro populo. Luego viene el canon 392, en el cual pone como obligación el promover la disciplina común de la iglesia. Finalmente, dentro de las que les señalo, pues ya ustedes pueden leer todos los cánones para encontrar previamente como las tareas que tiene el obispo. Aparece el canon 394. Fomente el obispo en la diócesis las distintas formas de apostolado y cuide de que en todas las diócesis o en sus distritos particulares todas las actividades de apostolado se coordinen bajo su dirección respetando el carácter propio de cada una. Ese es el parágrafo primero nomás. ¿Por qué me parece importante hacer alusión a esto? Porque el obispo no puede perder la visión de la diversidad de una diócesis. Una diócesis es pluriforme y tenemos que tener en cuenta que lo mismo va a pasar con el párroco. Por eso me parece interesante estos elementos que menciono del obispo, que los tengamos en cuenta, porque más adelante cuando veamos la figura del párroco y de la parroquia, pues vamos a encontrar esa realidad también. Porque es la realidad de descubrir cómo el pueblo de Dios es diverso. Ya en el Estatuto de los Fieles Cristianos, hacíamos eco a cómo las personas tienen derecho a diferentes formas de apostolado de vida espiritual. No puedo pretender encasillar a todos los fieles dentro de una misma realidad. Obviamente hay diversidad de carismas y dentro de esa diversidad de carismas está propiamente lo que a cada persona le suscita, le inspira propiamente la experiencia de Dios, el espíritu mismo de Dios. Muy bien. Entonces eso podríamos decir nosotros son como en líneas generales los derechos y los deberes que tiene un obispo frente a su propia diócesis. Ahora bien, ¿qué potestad tiene el obispo en su propia diócesis? El canon 391 lo menciona, parágrafo primero. Corresponde al obispo diocesano gobernar la iglesia particular que le está encomendada con potestad legislativa, ejecutiva y judicial a tenor del derecho. Parágrafo segundo. El obispo ejerce personalmente la potestad legislativa. La ejecutiva la ejerce por sí o por medio de los vicarios generales o episcopales, conforme a las normas del derecho. La judicial, tanto personalmente como por medio del vicario judicial y de los jueces, conforme a las normas del derecho. Acuérdense ustedes que en el libro primero estudiaron lo que era la potestad de orden y la potestad de régimen. La potestad de orden que era conferida mediante el sacramento del orden, como diácono, como presbítero, como obispo. Y la potestad de régimen
que le es asignada por medio de lo que se denomina la missio canónica. La potestad de orden que se realiza por medio de la tria munera, munus docenti, munus regendi, munus santificandi. Y la potestad de régimen, también llamada potestad de gobierno o también llamada potestad de jurisdicción, que se realiza por medio de lo legislativo, lo ejecutivo y lo judicial. Pues aquí de modo particular se concentra en esa realidad de la potestad de orden, de la potestad de régimen, perdón. Lo legislativo es el que produce la ley. Y sabemos nosotros que los legisladores son el romano pontífice y el concilio ecuménico para la Iglesia universal. Y para la Iglesia particular, el legislador puede ser el romano pontífice, porque el romano pontífice puede dar leyes para una iglesia particular, el obispo y la figura que ahora les mencionaba del concilio particular. Que como les decía ahorita, pues no es muy recurrente últimamente esa figura. Entonces podríamos decir que los legisladores para una iglesia particular son el romano pontífice y el obispo diocesano. Es el único legislador en una diócesis es el obispo diocesano, porque es el que tiene la potestad legislativa. Fíjese que el parágrafo segundo lo establece. El obispo ejerce personalmente la potestad legislativa. Sin duda, en la elaboración del documento de ley, sea la ley, sea el decreto general ejecutivo, sea el decreto general legislativo, o sea, por ejemplo, una instrucción pastoral, puede intervenir mucha gente en la fabricación de ese documento, y es lo más prudente, porque un obispo no tiene por qué saberlas todas, pero será el obispo el que le da carácter de ley a ese documento. Eso en cuanto a la potestad legislativa. Las otras dos, la ejecutiva y la judicial, el obispo siempre las va a ejercer también a nombre propio, pero las puede delegar. Y ahí, de modo particular, por ejemplo, la potestad ejecutiva entra la figura de él o los vicarios. Como sabemos, está la figura del vicario general y la figura de los vicarios episcopales, de la que más adelante vamos a tener ocasión de hablar. Y en cuanto a la potestad judicial, es decir, que es cuando se viola la ley, entonces entra propiamente el juicio, entra propiamente la actividad judicial. La ejerce el obispo a nombre propio. El obispo no puede ser juez de alguna causa que él mismo se asuma para juzgarla, pero lo hace generalmente por medio de el vicario judicial y de los jueces. Por eso dice conforme a la norma del derecho. Entonces, la potestad del obispo está en esa realidad triple de lo legislativo, de lo ejecutivo y de lo judicial. Además, veamos lo que dice el canon 393. El obispo diocesano representa a la diócesis en todos los negocios jurídicos de la misma, porque ya habíamos dicho, la diócesis goza de personería jurídica. Cuando estudiaron el libro primero y hablaron de los entes jurídicos, seguramente analizaron cómo un ente jurídico es similar a un incapaz. Por lo tanto, tiene que ser representado por alguien. Por eso se llama el representante legal. En una diócesis el representante legal es el obispo, en una parroquia el representante legal es el párroco, en un seminario el representante legal es el rector, es el que representa legalmente a la persona jurídica ante los asuntos propios de la personería jurídica que ostenta. Sin embargo, esas personas jurídicas también tienen un representante legal suplente. En el caso de una diócesis, el representante legal suplente es el vicario general. Está viene siendo en cuanto a la potestad que tiene el obispo. Ahora, ¿qué pensar en cuanto a la residencia? Porque esa figura también va a ser una figura importante para el sacerdote y el párroco particularmente. Podemos concentrarnos de modo especial en el 395 y el 396. 395 dice, parágrafo primero, al obispo diocesano, aunque tenga un coadjutor o auxiliar, le obliga la ley de residencia personal en la diócesis. Parágrafo segundo.
aparte de las ausencias por razón de la visita ad limina, de su deber de asistir a los concilios, al sínodo de los obispos y a las reuniones de la conferencia episcopal, o de cumplir otro oficio que le haya sido legítimamente encomendado, puede ausentarse de sus diócesis con causa razonable no más de un mes continuo o con interrupciones, con tal de que provea a que la diócesis no sufra ningún perjuicio por su ausencia. Parágrafo tercero. Debe ausentarse de su diócesis los días de Navidad, Semana Santa y Resurrección del Señor, Pentecostés y del cuerpo y sangre de Cristo, a no ser por causa grave y urgente. Parágrafo cuarto. Si un obispo se ausentase ilegítimamente de la diócesis por más de 6 meses, el metropolitano informará sobre este hecho a la sede apostólica. Si el ausente es el metropolitano, hará lo mismo el más antiguo de los sufragáneos. Fíjese usted que aparece en el canon 395 esa figura del deber de residencia. El deber de residencia dentro de la misma diócesis. A pesar de que tenga un coadjutor o un auxiliar, el obispo propio debe residir allí. El parágrafo segundo presenta aquellas realidades por las cuales el obispo se puede ausentar. Piense, por ejemplo, el concilio. El concilio duró varios años, en los cuales los obispos de todo el mundo tenían que estar en las aulas del concilio. No es porque fuera de manera continua, no fue que los obispos en ese momento se fueron todos esos años a vivir a Roma, pero sí pasaban un buen tiempo en Roma, y lo mismo puede pasar cuando hay un sínodo, por ejemplo. Si el obispo es llamado al sínodo, pues tiene que ausentarse un mes, mes y medio de su diócesis en virtud de esa razón. Y lo mismo presenta, por ejemplo, cuando hay conferencia episcopal o qué sé yo, u otro oficio que se le pueda poner. Sin embargo, reconoce que el obispo también puede ausentarse durante un mes por una causa legítima. ¿Cuál puede ser, por ejemplo? Puede ser las vacaciones, que puede ser continuo o con interrupciones, pero es una causa legítima sin que eso represente un perjuicio para la diócesis, que es lo fundamental que debe estar. Sin embargo, también advierte el parágrafo tercero cuáles son aquellos días en los cuales el obispo no se puede ausentar. Entonces presenta concretamente la Navidad, la Semana Santa, Resurrección, Pentecostés y la fiesta del Corpus Christi. Finalmente pone una norma para el metropolitano, del que hablábamos hace algún rato, y es cuando un obispo se ausenta ilegítimamente de su diócesis por más de 6 meses. Ahí entra la figura del metropolitano, que le corresponde informar del asunto a la sede apostólica. Y si el que se pierde es el metropolitano, el obispo más antiguo de los sufragáneos, más antiguo en ordenación, es el que entra a suplir esta necesidad. Otra realidad dentro de la figura del obispo es la figura del obispo, de la visita que el obispo tiene que hacer a su propia diócesis. Dice el canon 396. Parágrafo primero. El obispo tiene la obligación de visitar la diócesis cada año, total o parcialmente, de modo que al menos cada 5 años visite la diócesis entera, personalmente o, si se encuentra legítimamente impedido, por medio del obispo coadjutor o del auxiliar o del vicario general o episcopal o de otro presbítero. Parágrafo segundo. Puede el obispo elegir a los clérigos que desee para que le acompañen y ayuden en la visita, quedando reprobado cualquier privilegio o costumbre. Este deber de visita, pues es la visita pastoral que se denomina, la manera en que el obispo puede estar haciendo presencia en medio de la diócesis. Sin duda, hay diócesis de diócesis. Va a ser mucho más fácil para un obispo con 20 parroquias en toda su diócesis que para un obispo que tiene 350 parroquias. No va a tener esta misma realidad la norma. Por eso la norma presenta esa posibilidad de que esa visita se realice por medio de el obispo auxiliar, o también que sea por medio del coadjutor o del vicario general o de los vicarios episcopales, con el ánimo de que haya presencia del obispo en esa diócesis. Pensemos que
Antes las diócesis eran extensísimas. Piense, por ejemplo, nosotros fuimos de la diócesis de Popayán. Piense cuando el obispo de Popayán podría pasar por aquí. Nunca, cada nunca. Pero bueno, ahora la norma prevé esa figura con el ánimo de que haya propiamente un sentido de comunión y responsabilidad. Pero además de la visita a la diócesis, aparece también la visita que el obispo hace a la Santa Sede. Es lo que se denomina la visita ad limina apostolorum, y está en el canon 399, parágrafo primero. Cada 5 años, el obispo diocesano debe presentar al romano pontífice una relación sobre la situación de su diócesis, según el modelo determinado por la sede apostólica y en el tiempo establecida por ella. Parágrafo segundo. Si el año establecido para presentar la relación coincide en todo o en parte con los 2 primeros años desde que asumió el gobierno de la diócesis, el obispo puede por esa vez prescindir de preparar y presentar la relación. Fíjense que esta visita pues tiene como unos elementos. Primero, cada 5 años era lo establecido por la norma. Sin embargo, han crecido tanto el número de obispos y de diócesis que cada vez se hace más difícil que cada 5 años puedan los obispos del mundo pasar por la figura pasar por la visita ad limina apostolorum. Segunda realidad, esta es una visita personal. Sin embargo, si por algún motivo el obispo diocesano está impedido, lo puede hacer por medio de su obispo coadjutor si lo tiene, o su obispo auxiliar si lo tiene, o lo puede hacer por medio de un sacerdote residente en la diócesis. Luego, otra realidad es que el vicario apostólico puede hacer esta visita por medio de un procurador. Como les decía ahora, los vicariatos apostólicos son iglesias nacientes, con muchas dificultades a nivel económico o incluso territoriales. Entonces no se va a favorecer esta figura, por eso la norma no los exime de presentar esa relación que dice el código, pero sí quizás de la presencialidad en la ciudad de Roma. De hecho, el canon 400 advierte que esta obligación no le corresponde al prefecto apostólico, por lo mismo que les decía ahorita, por esa figura de la iglesia que va propiamente en crecimiento. Finalmente, de lo que podemos mencionar en torno a la figura del obispo diocesano, viene el tema de la jubilación, que es un tema, digámoslo así, fruto del Vaticano II, o sea que es un tema nuevo en el Código del 83. Canon 401 dice, parágrafo primero, al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Parágrafo segundo. Se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si por enfermedad u otra causa grave quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo. Como ven, es un canon nuevo. El Código del 17 no lo trae, porque el Código del 17 no prevé esta posibilidad. Antes no se preveía. El obispo moría en su diócesis. Sin embargo, es una realidad que se vuelve compleja para una diócesis cuando una persona ya enferma y bastante anciana estaba al frente hasta esperar la muerte. Incluso esa figura fue una figura que, digámoslo así, tuvo como su máximo esplendor con la renuncia del Papa Benedicto, mostrando así que ya todos los obispos del mundo renunciaban. Al principio eso generó un poco de escozor, pero poco a poco ya fue entrando en la metodología, digámoslo, de todas las diócesis, porque incluso esa figura también abarca, aunque aquí está solo concentrada en la figura del obispo, pero abarca propiamente a todos los clérigos. Cuando se acepta la renuncia, entonces el obispo jubilado asume el título de obispo emérito y puede seguir residiendo en la diócesis, a no ser de que en algunos casos la Santa Sede provea de otra manera. Muchas veces pues no pasa nada con que el obispo renunciante se quede ahí. Sin embargo, acuérdense que la renuncia no solamente se da por edad o por ancianidad, sino que pueden haber otras circunstancias difíciles que lleven a un obispo a presentar la renuncia. En ese caso,
la Santa Sede puede prever que el obispo no viva en ese lugar, que se vaya a vivir a otra parte. Con relación al sostenimiento del obispo dimisionario, la norma establece que la conferencia episcopal debe disponer de lo necesario para su conveniente y digna sustentación, teniendo en cuenta las obligaciones principales que recaen sobre la misma diócesis a la que sirvió. Eso lo encontramos precisamente en el canon 402, parágrafo primero. El obispo a quien se haya aceptado la renuncia de su oficio conserva el título de obispo dimisionario de su diócesis y si lo desea puede continuar residiendo en ella, a no ser que en casos determinados por circunstancias especiales la sede apostólica provea de otra manera. Parágrafo segundo. La conferencia episcopal debe cuidar de que se disponga lo necesario para la conveniente y digna sustentación del obispo dimisionario, teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la misma diócesis a la que sirvió. Hasta ahí entonces tenemos la figura de el obispo diocesano.